Buenas noches. Ante que nada, mi agradecimiento a los colegas organizadores de este ciclo de charlas, la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, al doctor Furcal, CDD Radioterapia, doctor Ivo Rodríguez, al doctor, nuestro coordinador nacional Álvaro Gómez, y Francesca y Silvia Desmar Congrés. El tema que nos toca desarrollar hoy es multifocalidad y multicentricidad. ¿Es posible la cirugía preservadora? La enfermedad multifocal y multicéntrica sigue representando un aspecto polémico tanto en su significado clínico como en la selección del tratamiento quirúrgico más adecuado. Me voy a permitir iniciar esta charla con la presentación de un caso clínico. Se trata de una paciente del sexo femenino de 63 años de edad que consultó por presentar una masa palpable en la mama izquierda. En la mamografía se apreciaba una masa estrellada en cuadrante supraexterno izquierdo. A esta paciente se le practicó una biopsia con aguja gruesa mediante vía ecográfica y el resultado anatomopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante luminal B. Se realiza una resonancia magnética adicional donde se aprecian focos de tumores adicionales que se extienden hacia el cuadrante superointerno. Esto es la presentación clínica de una enfermedad multicéntrica de la mama. Este caso lo vamos a seguir más adelante. Cada vez que los cirujanos nos topamos con un caso similar, automáticamente pensamos en mastectomía. Tradicionalmente la mastectomía ha sido el tratamiento de elección en la enfermedad focal y multicéntrica. Esto basado principalmente en resultados de series históricas de preservación donde se obtuvieron tasas elevadas de recurrencia local. Igualmente, hay un temor de un control local y resultados cosméticos inferiores. Aunado a ello, en los diseños de los primeros ensayos de cirugía preservadora, se excluyó la multifocalidad y la multicentricidad, considerándose como una contraindicación, de manera tal que la mastectomía ha sido el tratamiento estándar de la multifocalidad y la multicentricidad. Todo esto respaldado por unos trabajos publicados a finales del siglo pasado, trabajos que tuvieron mucho impacto, los trabajos de Holland, de Rosen y del doctor Lagios, donde se apreciaba una alta tasa de multicentricidad en el estudio de los especímenes de las piezas de mastectomía. Brevemente, algunas consideraciones sobre las definiciones de multifocalidad y multicentricidad. Entendemos por multifocalidad la presencia de dos o más focos de cáncer en un mismo cuadrante, y multicentricidad la presencia de focos tumorales en cuadrantes diferentes. Existe otra definición relacionada con la distancia entre los focos. Hasta 4 o 5 centímetros sería multifocalidad y mayor distancia correspondería a multicentricidad. Estas diferencias de multifocalidad y multicentricidad por cuadrantes son algo arbitrarias y no se relacionan con la biología tumoral, pero son útiles en la práctica clínica. En estos ejemplos podemos, en estos ejemplos podemos ver la variabilidad de las presentaciones clínicas. Y esto nos va a plantear a los cirujanos diferentes consideraciones a la hora del abordaje quirúrgico. La incidencia es variable en las distintas series, oscilando entre un 5 y un 45%. El metaanálisis de Vera Badillo, de 65.000 casos evaluados, nos da una incidencia del 10%, que creo que es una cifra que se adaptan a los tiempos actuales. Esta incidencia igualmente va a depender de la definición utilizada y de la metodología diagnóstica utilizada, ya sea que se haya detectado la multicentricidad por clínica, por radiología o por examen de la pieza operatoria. En la literatura mundial vamos a ver reportada esta enfermedad con estas siglas que responden a la traducción de, o sea,
múltiple ipsilateral breast cancer. En esta lámina vemos la revisión de las recurrencias locales en pacientes con multifocalidad y multicentricidad en los cuales se practicó cirugía conservadora. Y vemos hacia el extremo superior de la lámina resaltado las altas tasas de recurrencias locales que se obtuvieron en los primeros trabajos, ¿no? Luego vemos cómo sensiblemente estas tasas fueron disminuyendo hasta equipararse a las que se obtenían con las mastectomía. Esto generó en la comunidad médica controversia y polémica, y se generó la interrogante que hoy vamos a analizar en esta conferencia, de que si era posible realizar cirugía preservadora en los casos de multifocalidad y multicentricidad. Para ello, para despejar esta incógnita, lo mejor es revisar la data que existe en la literatura al respecto, y comenzaremos por el trabajo del doctor Oreste Gentilini del Instituto Europeo de Oncología, con 476 pacientes con multifocalidad y multicentricidad tratados con cirugía preservadora, con un seguimiento de 6 años. El 20% de estos pacientes tuvieron carcinomas lobulares y positividad ganglionar en un 55%. Repetimos, recurrencias locales 5.1%, mortalidad 6.2%. Estas son unas cifras de control local y de sobrevida excelentes, a pesar de ser un grupo de relativo alto riesgo por la positividad ganglionar, y es similares a las mejores cifras que uno obtiene en enfermedad unifocal. El trabajo de la doctora Siobhan Lynch del Instituto Anderson, 3.722 casos, de los cuales 906 eran de multifocalidad y multicentricidad con 5 años de seguimiento. Aquí se trató de evaluar el impacto de la focalidad y del tipo de cirugía en el control locorregional. No hubo diferencias en el control locorregional, tal como lo podemos apreciar en esta lámina, indistintamente de que el tratamiento haya sido mastectomía o cirugía preservadora. El trabajo de Jerusalem de la Columbia Británica, con un gran número de pacientes evaluados, de los cuales 1.117 tuvieron enfermedad multifocal y multicéntrica, se compararon los resultados de la cirugía preservadora versus la mastectomía relacionados a la focalidad. No hubo diferencias ni en las tasas de sobrevida ni en las recurrencias locales por tipo de cirugía, como podemos apreciar en la lámina. Recomiendan la cirugía conservadora como una opción razonable para casos de multifocalidad y multicentricidad. Este es el trabajo de Alessandro Neri de la Universidad de Siena en Italia, 1.158 casos, de los cuales 121 fueron multifocales y multicéntricos. En este trabajo se intentó evaluar el significado clínico de la multifocalidad y multicentricidad y su apropiado tratamiento quirúrgico. Desde el punto de vista pronóstico, vemos que la multifocalidad estuvo relacionada con mayores tasas de recurrencias locales, regionales y distantes, y con una sobrevida específica por cáncer de mama menor comparado con la enfermedad unifocal. Sin embargo, para lo que nos interesa el análisis de los diferentes métodos quirúrgicos, vemos que el porcentaje de recurrencias locales y regionales fueron similares tanto en el grupo que se realizó cirugía conservadora como en el grupo que se realizó mastectomía. Trabajo del grupo de doctor Juliano, 170 casos, evaluados con segmentotomía más seguimiento a 10 años. En esta serie, las cifras de sobrevida y recurrencia locales fueron superiores en la enfermedad unifocal, y se observa una recurrencia local de 6% para la enfermedad multifocal, que si bien es cierto, es mayor comparada con la recurrencia que se obtuvieron en la enfermedad unifocal,
son cifras excelentes de control local para cirugía preservadora a 10 años. La joya de la corona es esta lámina bien interesante. Si había controversia respecto a la multifocalidad y multicentricidad en los pacientes que se operan de inicio, vemos que en los pacientes que reciben adyuvancia, esta controversia se magnifica. Este estudio es del grupo del German Breast Group, con 6.134 pacientes de los protocolos GEPAR Trio, GEPAR 4 y GEPAR Quinto. Estos son protocolos de terapia neoadyuvante. Aquí se comparó la focalidad, el impacto de la focalidad estratificado por tipo de cirugía, preservación de la mama y respuesta patológica completa. Y vemos que en los pacientes con enfermedad multifocal y multicéntrica, que se obtuvo respuesta patológica completa y se pudo conservar la mama, la cifra de sobrevida libre de recurrencia local y la cifra de sobrevida global fueron similares en las 3 series. Ellos recomiendan considerar preservación de mama después de quimioterapia no adyuvante, siempre que se obtengan márgenes libres o se alcance una respuesta patológica completa. Otro punto controversial es la multifocalidad y multicentricidad relacionado a la práctica del ganglio centinela. Este aspecto fue revisado la semana pasada y al principio sí, series con elevadas tasas de falsos negativos, pero los trabajos sucesivos que están englobados dentro de este metaanálisis de la doctora Moody, vemos que las tasas de identificación, la tasa de seguridad de 96% y tasa de falsos negativos de 7.7% son comparables a las mejores cifras que se obtienen en los protocolos normales de ganglio centinela. Hay que tener pendiente como cirujano, pendiente, la alta tasa de positividad ganglionar en estos pacientes, tanto en los ganglios centinela como no centinela. St. Gallen 2017, con respecto a las indicaciones en multifocalidad y multicentricidad, recomiendan conservación de la mama siempre que se obtengan márgenes claros y se aplique radioterapia. En el 2012, el grupo, la rama oncológica del Colegio Americano de Cirujanos, diseñó este protocolo, el Z11102, para ver si la cirugía preservadora era una opción segura en el tratamiento de la enfermedad multicéntrica. Este es un ensayo clínico prospectivo de un solo brazo, fase 2, donde los pacientes, los criterios de inclusión eran más de 2 a 3 focos invasivos separados al menos por 2 a 3 centímetros de tejido sano, mamario sano. Estos pacientes recibieron cirugía preservadora, luego radioterapia de la mama y terapia sistémica de acuerdo al estadio clínico y al subtipo molecular. Objetivos principales: evaluar la tasa de recurrencia local y las tasas de conversión a mastectomía por la imposibilidad de obtener márgenes negativos. Objetivos secundarios: los efectos adversos de la cirugía y la radioterapia, los efectos atribuibles a la aplicación de uno o más boost, linfedema de la mama. Igualmente, aparte de la comparación de las características patológicas de los tumores, en estos pacientes se intentó hacer análisis genómico de cada foco tumoral, la correlación de las imágenes con lo que el patólogo observaba en la pieza operatoria y el número y tipo de incisiones. Este protocolo cierra en el año 2021 y estos son los resultados preliminares publicados en el 2018 sobre una evaluación de 198 pacientes. En la gran mayoría, el 93%, se pudo realizar cirugía conservadora en forma segura y solo en el 7% hubo que estos pacientes tuvo la necesidad de practicarle una mastectomía por la imposibilidad de obtener márgenes negativos. Tan importante es la parte oncológica como la parte cosmética. Y esta es la evaluación cosmética del ensayo clínico. Esto fue publicado hace 2 meses. 216 pacientes. Se utilizaron 2 modelos de evaluación, el score de Winchester-Cox y el Breast-Hughes. Y la conclusión es que desde la perspectiva cosmética, la cirugía conservadora es una opción quirúrgica válida para pacientes con multifocalidad y multicentricidad. Este es el otro trabajo prospectivo en marcha en el Reino Unido, el Miami Trial, donde se compara un ramo preservador versus la mastectomía.
el ramo, la mamoplastia terapéutica, que sería la maniobra utilizada en el brazo conservador, no es nada más que una cirugía preservadora utilizando un procedimiento oncoplástico. El perfil de la multifocalidad, de la enfermedad multifocal y multicéntrica en la mama, posiblemente va a tener algunos cambios en el siglo XXI. Vamos posiblemente a ver mayor incidencia por el incrementado uso de la resonancia magnética, pero en líneas generales vamos a tener imágenes de mejor calidad. Esto nos va a permitir diagnosticar lesiones más pequeñas. Ya el estado de los márgenes reviste otras consideraciones. Ya no hay que sacar amplias zonas de tejido mamario sano alrededor del tumor. Esto nos va a permitir realizar una mejor cirugía, la cual va a ser ayudada por las prácticas de cirugía oncoplástica. Todo esto respaldado por esquemas multimodales modernos de terapia sistémica y radioterapia. La cirugía oncoplástica va a extender la utilidad clínica de la cirugía conservadora, siendo de particular relevancia para la preservación de la mama en los pacientes con enfermedad multifocal y multicéntrica. Aquí vemos diversos patrones oncoplásticos para el abordaje y práctica de la cirugía preservadora en pacientes que tengan más de 2 focos tumorales. Estos son un ejemplo con una enfermedad multicéntrica. Vemos el tratamiento quirúrgico con un buen resultado. Y este es otro caso con enfermedad céntrica subclínica. Este paciente lo colocamos un arpón para identificar las lesiones y mediante un diseño oncoplástico se le practicó una cirugía conservadora con un excelente resultado postoperatorio, practicándose simetrización de la mama contralateral. En 2011, el doctor Bernard Fischer, en vista de esta polémica, lanza su opinión. Él dice que después de haber revisado en extenso la literatura médica, considera que no hay ninguna justificación científica para realizar mastectomía en mujeres con multicentricidad. Volvemos al caso clínico, les recordamos que era una paciente con enfermedad multicéntrica. Esta paciente, por resonancia magnética, se pudo localizar con arpones los diferentes focos que veíamos previamente. Esta es la radiografía de la pieza operatoria. En esta paciente se pudo realizar una cirugía conservadora obteniéndose márgenes libres. Este es el caso original de la enfermedad multicéntrica. Y aquí vemos este control a los 4 años por una resonancia donde vemos mamas conservadas sin evidencia de enfermedad de recurrencia local. En conclusiones, en ausencia de suficiente evidencia de nivel 1, concerniente al manejo quirúrgico de las mujeres con enfermedad multifocal y multicéntrica, cada caso va a requerir de evaluación con consideración de los factores tumorales del paciente en el contexto de un equipo multidisciplinario. Tiene que haber una selección apropiada de casos y en estos pacientes sí es de verdad que es de capital importancia la estrecha correlación tanto del clínico con el imagenólogo, el patólogo, el oncólogo médico y el radioterapeuta. Conclusión final a la incógnita que generó esta consulta o esta conferencia es que si es posible la cirugía preservadora en multifocalidad y multicentricidad, tenemos que darle un rotundo sí, que el tratamiento preservador de la mama es posible y seguro en seleccionadas pacientes con enfermedad multifocal y multicéntrica, siempre y cuando se logren obtener márgenes quirúrgicos libres y un buen resultado. Una pregunta que pudiera hacerse es que si todos los casos de multifocalidad y multicentricidad pueden resolverse con cirugía preservadora, honestamente que no, que todo va a depender de la individualización de los casos y para seleccionar un tratamiento personalizado y escoger la mejor terapia para estos pacientes. Hablando de tratamientos, me da margen para una última reflexión. En el libro del filósofo español brillante del siglo pasado, José Ortega y Gasset, en Meditaciones del Quijote, hay una expresión: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ellos, no me salvo yo. Según Ortega, la vida tiene 2 componentes: el yo y las circunstancias o entorno que lo rodean, que en conjunto determinan la individualidad de cada ser humano
y que seamos diferentes el uno al otro. Parafraseando a Ortega, algo similar sucede en la mujer con un cáncer de mama, donde tanto ella como el tumor que padece tienen circunstancias o características particulares que la hacen única y diferente a la demás y que por consiguiente requieren un tratamiento personalizado. En los actuales tiempos, proponer soluciones únicas o dicotómicas en el manejo de un conjunto de enfermedades tan heterogéneas como el cáncer de mama es un contrasentido. Es el tiempo de la medicina personalizada. Muchas gracias por su atención. Espero que esta conferencia le haya sido de utilidad y quedaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.